Pues muy bien. Para empezar, es un auténtico lujo para nosotros poder tenerte hoy aquí y poder hacerte esta entrevista. Y bueno, pues vamos a empezar. La base de la entrevista está también un poco de que los fans y todo eso te conozcan un poquito mejor y un poco irán por ahí las preguntas. Jordi. Sí. Well, Mr. Pajabol, it is a real luxury for us to have you here with us today, and that you are able to do this interview with us. So thank you. Yeah, pleasure is on my side too. Okay. Let's start as usual. We will like to help the fans to get to know you a little bit. Mm-hmm. Okay, So, pues. should I introduce myself then? No, don't worry. I'll make the first question. Ah, okay. Bueno, pues la primera pregunta es un poco de que nos cuentes quién es Pajabol, de dónde eres, a qué te dedicas, un poco eso. Tu nombre real, si quieres. Perfecto. Okay, first question. As you you have deduced it before, tell us a little bit who is Pajabol, where are you from, if you work, study, hobbies, that sort of things. Okay. So, hey guys, I'm Pajabol, and yeah, I'm living in Poland. I was born outside of Warsaw, then I moved to Warsaw when I was like 3 years old, and now I'm living here. And yeah, I started my studies this year in October at Economic University. Oh, and great. yeah, I started playing Gwent like a year ago in June 2018. And at first I was just playing like casually, like I don't know, 2 hours a week maximum, and yeah, then I started playing more seriously in like this year, at the beginning of this year. Muy bien, pues Pajabol es de Polonia. Gran Nació en tierra. Polonia. Sí. Estuvo un tiempo viviendo fuera, luego ha vuelto a Polonia y ha empezado este año pues ya sus estudios en economía, la Universidad de Economía. Y entonces pues explica que bueno, empezó a jugar a Gwent hace aproximadamente un año, el año pasado. Primero muy de forma casual, como mucho un par de horas a la semana, y luego ya este año ya empezó a dedicarse en plan en serio. Ahora ya va a tope. Ahí tan a tope. Bueno, ¿y tiene algún significado el nick? ¿Tiene algo que ver con tu nombre? Does your nickname mean anything? If you can explain it. I mean, the story is kinda dumb. So when I was like 10 years old or something, I was at a tennis camp, and I was really bored. So we started making some funny stuff. Like we started making a kind of drink that was consisted of 3 ingredients, and that was Powerade, which is the pa in the nickname. It was apple juice, which in Polish is jabłkowy sok, so that's the jab part, the jab part, and then the all comes from Coca-Cola. So I was actually selling this drink and made like some money, and by some money I mean like $1 max. So. Bueno. Yeah, the story is pretty funny. Oye, bueno, pues es una historia muy divertida, ¿no? De cuando él era pequeño, que tenía 10 años, de una bebida, ¿no? Que se inventó a base de una bebida energética, de Coca-Cola. Un poco alquimista. Sí, alquimista, exacto, alchemy. Y nada, y que pues la vendía, ¿no? Como típico hacen a veces los niños pues Sí. de vender limonada, pues él la bebida esta que había hecho, ¿no? Pues hasta Qué guay. ¿no? La bebida. Un nombre curioso, sí. Sí. Bueno,
Para nosotros, tanto para Jordi como para mí, era esto un referente a nivel competitivo. Dicho de otro modo, para nosotros eres actualmente el mejor jugador de Gwent del mundo. ¿Cuánto tiempo dedicas actualmente al día a Gwent? ¿Cómo enfocas un torneo? Y si entrenas solo o te ayuda gente del equipo del Team Leviathan. Okay, for us, you are a reference in a competitive level. In other words, for us, you are the best player nowadays. Wow, thank you. That's kind. Here is your fans club here. Mao is the president, I am the second president. Okay. How much time do you dedicate to Gwent nowadays, and how do you approach a tournament? Do you train with your team? Do you do it alone? So yeah, nowadays I play a lot of Gwent, especially now during holidays when I don't have the university. When I have university, I just play like 3 hours a day, and now I can play like whole afternoon, for example, or whole night. So it's a lot of games. And yeah, when it comes to tournaments, how I prepare for them, it kind of depends which tournament is that. If that's some kind of a smaller tournament, then I just prepare alone. But if that's like a tournament on the bigger scale, like we had the European Gwent collective tournament, then I try to prepare with my teammates. We prepare decks together, scream together to find the best options for the lists, and yeah, that helps me a lot, the support from my teammates, and yeah, that's basically how I prepare. Very good. Pues sí, juega bastante. Cuando va a la universidad, pues no demasiado, pues sobre todo par de horas al día o así, pero ahora cuando está ya de vacaciones pues tiene muchísimo más tiempo, puede jugar a lo mejor toda la tarde o toda la noche, o sea, le dedica realmente bastantes horas. Y en lo que hace referencia a torneos, pues cuando son torneos así más pequeñitos lo suele preparar él solo, pero si son torneos de a más gran nivel o a gran escala, como fue hace poco el europeo, el que ganó el ECG, sí que lo prepara con sus compañeros de equipo y bueno, pues comparten estrategias, hacen scrims, preparan mazos y bueno, le encanta hacerlo así. Toma nota, Jordi. Bueno, ¿qué te ha parecido la última expansión así en general? ¿Hay alguna carta que te parezca? Todos tenemos alguna en la cabeza, pero ¿hay a ti en particular alguna carta que te parezca que esté demasiado OP y necesite un nerf? Okay, what do you think about the last expansion in general, and if you think there's any card that is too OP? So I like the overall theme of the expansion. Like I think the new cards, for example, scenarios are really cool, but also they are pretty problematic, as most of them are just clearly too good, and that makes the meta a bit vulnerable to like being too binary, because often if you don't have like the answer to the scenario, you're just gonna lose because it's a lot of points, so people start taking the artifact removal, and then it kinda comes to whenever the person draws the artifact removal or not. So I kinda don't like that. And outside of scenarios, definitely the Radeya is way overstated. Basically almost every deck wants to play Radeya now, because the card is just not only cheaper than Shield, but most of the time it's better, because like it has the additional synergies with the factions. Like in Skoyatel, you have the synergy with Elf's archetype, and the scenario in Northern Realms you can use it with Anseis to kill basically any unit of the board. So yeah, the card is basically too good. But overall, I like the expansion. I think with the balance changes, it can be
a very good expansion. Ok. Pues sí, en general le ha gustado bastante la expansión, sobre todo el añadido de los escenarios es pues muy divertido y guapo de jugar. Pero claro, pues puede generar bastantes problemas en el meta, ¿no? Que se convierta un poco en muy binario, ¿no? Porque hay algunos escenarios que son muy buenos y la gente, pues claro, se pone removal de artefactos, pero si luego no sacas el removal de artefacto pierdes. Bueno, tiene este riesgo de convertirse en demasiado binario el meta. Sí. Y luego la otra carta que está claramente muy bestia de esta expansión es Radella. Radella, pues sobre todo en algunos casos, es un sub mejorado. Prácticamente cualquier mazo puede meter a Radella y hay algunos casos que incluso con la estratagema que saca es muy beneficiosa para según qué arquetipo. Por ejemplo, con elfos o con reinos del norte para hacer un AN6 que prácticamente puedes matar cualquier unidad. Claro. Sí, yo pensaba algún balance va a haber ahí. En Radella, Matajuri, son las dos. Sí. Mata, probable. Bueno. Mata is actually, I think Mata is actually fine because, like, we looked at the card a bit closer, and the way she works right now is kind of like a royal decree that is cheaper but doesn't grab you a specific card. Like, I think in decks that don't play the scenarios, you want decree instead of Mata, but in decks when you play the scenarios, then you want Mata because decree obviously can get you the scenario. But yeah, we did some maths on the card, and it's a bit better than we thought at first. Like, it's a bit more balanced. Maybe like 1 point would be enough, I think. 1 point of a nerf. Sí, Mata está bastante bien también, pero piensa que tampoco no es tanto como las otras cosas. Sí que, sobre todo, pues en determinados casos es mejor que un decreto real, sobre todo en los mazos que llevan escenario, porque es la única forma de asegurártelo. Pero en general no la ve tan desmedida como hemos dicho con Radella, por ejemplo. Radella. Un pequeño nerf de un puntito de una provisión ya sería más que suficiente. Muy bien. La siguiente pregunta es sencilla. ¿Te vamos a ver en el próximo Open? Simple question. Are we gonna see you at the next Open? I hope so. I will definitely try to get there. Sí, eso espera él también y que lo va a intentar. Te estaremos apoyando desde aquí, tu club de fans. We'll support you. Thanks, guys. You're welcome. ¿Has tenido tiene algún maestro, alguien que te haya marcado algunas pautas? ¿O tiene alguien quien te has fijado y admira, o has caminado siempre solo? Have you had, or do you have a teacher or someone is your inspiration or you admire, or do you walk alone? When it comes to Gwent, Yeah, I actually have a player that is like, this is Green Knight. I talk with him a lot about Gwent, and I learned from him a lot. So yeah, if I had to name like one person that had some impact on my playstyle, then it would be Green Knight, definitely. Okay. Pues ha citado que básicamente quien más le ha inspirado y le ha ayudado a mejorar es Green Knight. Gran jugador, sí señor. Sí. A nivel de equipo, ¿cómo fue el fichaje con el Team Leviatán? ¿Te llamaron otro equipo a tu puerta? ¿Han intentado ficharte una vez que ya estás dentro del Leviatán? Speaking of the team, how was the signing with Leviathan team? Did other teams knock on your door? And have they tried to sing you once you are in Leviathan? So yeah, it all started when I reached Pro Ladder, and then I got a new PC because at first when I reached Pro Ladder I had
my old PC was just crashing all the time, and I didn't get good results because of that. So then I got a new laptop and started making like top 10 regularly. And yeah, Team Leviathan Gaming approached me like 3 months before I joined them. And I wanted to join the team, but I wanted to focus on my exams. I thought that I will just learn much more than I actually did, so I was pretty sure that I won't play Gwent for 3 months, but well, I still kept playing Gwent in reality. And outside of that, I got approached from Team Rankstar before I joined TLG2, and I wasn't approached. I wasn't like getting poached by other teams. I just TLG. Bueno, pues sí, fue cuando llegó a Pro Rank, en el momento en que pues ya se interesaron en él, y además pues él también se cambió de ordenador porque tenía un problema con el PC antiguo, que era muy, bueno, se le colgaba cada 2x3 y con eso pues tampoco podía llegar muy lejos. Y él siempre pues le había interesado mucho el tema de estar en el equipo, en el Team Leviathan. Y bueno, quien también intentó ficharlo fue el Rankstar, os ha comentado. Y bueno, hasta ahora pues él está en el equipo y no ha tenido más contactos. Si alguna vez te cansas del Leviathan, en el Sensual Team tiene las puertas abiertas. Someday, if you get tired of Leviathan, the doors of Sensual Teams are open for you. Okay. Good to know. Bueno saberlo, sí. Hablando de nuestro equipo, ¿lo conocías antes de que... ¿Conoces equipos españoles? ¿Conocías nuestro equipo? El trabajo que hacemos tanto Jordi como yo a nivel de creadores de contenido, ¿la conocías o es la primera? ¿O fue a raíz del vídeo de Devil Trigger? Did you know anything about our team before we make this interview to you, or do you know anything about our content creators or players? Yeah, I knew that the team existed. I knew that you like host the what is it called, the Champions League tournament? Yeah, correct. Yeah, I heard about the tournament. I didn't participate because I didn't really have time because I just started uni then. But yeah, I heard about the team. I heard about you and Marondi. Thanks. And yeah, I'm pretty sure I know some other players, although I'm not exactly sure if they're part of your team. But yeah, I'm pretty sure I know some players that probably are on your team, and I'm just not sure if they are on your team in reality or not. Sí que nos conoce, bueno, conoce un poco la Sensual Champions League que hicimos hace poco, al que bueno, le hubiera gustado apuntarse también, pero es que no tenía tiempo ya para tanta cosa. Habrá más oportunidades. Sí, sin duda. Y bueno, y también sabe de algunos otros jugadores que probablemente son de nuestro equipo, pero que muy seguro ahora no lo tenía. Vale. Pero sí que nos conoce, sí. Y en base a todo esto, ¿qué crees que tendría que hacer un jugador así normalito como somos Jordi y yo para poder llegar a un nivel competitivo alto? ¿Cuáles son las cosas que tú le recomendarías? Paja, in your opinion, what do you think any Gwent player will have to do in order to reach a good competitive level? I think you just have to train hard, like be focused on the game when you play, try to learn from your mistakes. Like I always try to like think what I did wrong if I lost the game, like if it was just because sometimes you just lose because you got unlucky and that happens, but in most of the games you lose, you can spot some misplays, and that's what I'm trying to do. And that's like the main way I can improve myself at the game. Basically look at the misplays I made and try to remember to just not repeat them, or
for example, learn some ways to like play different matchups. Like when I play a matchup, try to find a game plan that's gonna work for me and execute it properly, basically. Ok. Pues bueno, básicamente entrenar bastante y sobre todo intentar aprender mucho de los errores, de cuando pierdes una partida, por qué la has perdido, analizar un poco cuáles son los errores que hayas podido cometer. Sí que hay veces pues que pierdes simplemente por mala suerte o por no tener malos draws, pero cuando pierdes por errores, intentar aprender de ellos, fijarse en lo que has hecho mal y bueno, pues tirar para adelante con esos errores para no volverlos a cometer, y luego pues en cada match específico ver cuáles son las maneras de ganarlo. Game plan. Exacto, y tener un plan de juego, exacto. Bueno, pues llegado a este punto, que es el punto vamos a llegar al momento de la nominación. Si tienes tú a alguien en mente, la única condición es que la persona que tú nominas también tenga una cámara y tal, para que podamos hacer la entrevista de este modo. Y si no tienes a nadie, nosotros te podemos proponer a 3 personas, que serían Spiro, compañero tuyo, Cintrian Legion. Está bien. Y ninguno sirve, que estuvo en Italia en el torneo también, que es el jugador de aquí español del Nova. Sí. Okay, we are right to an important part of the interview. Is that do you have any person in mind that you would like us to interview the next? Do you want to nominate someone, or do you prefer that we propose you 3 names and you choose one? Let me try to think about it, because well, I'll say you the 3 candidates. Okay, let's say the 3 names. Yeah. While you are thinking about it. Okay. Okay, we have Spyro, Cintrian Lion, or Ninguno Sirve from Spain. Oh, I mean, if you could make an interview with Cintrian Chad, it would be fun. Yeah, Jordi, I guess I'm gonna nominate Cintrian Lion. I'm just not sure if you will agree. Well, we'll try. Why not? Cintrian Lion is an interesting interview. See? Yeah, this would be an interesting game. Do you want to know some fun thing? Yeah, sure. About Cintrian Lion, is that we believe that he wasn't a part of any team, and we approached him to be But then he told us that he was in Gwent, I think. Yeah. From Russia. Yeah. Yeah, I mean, basically all of the Russian players are there, I think. Bueno, le he comentado así en plan anécdota que nosotros intentamos fichar a Cintrian Lion porque pensábamos que no estaba en ningún equipo. Y luego pues ya nos dijo que estaba en el Vendetta, y bueno, él dice que básicamente casi todos los rusos están en ese equipo. Sí. Y que bueno, que le haría mucha gracia que sí que ¿Entonces Cintrian Lion? Sí. Oh, No. Genial. Cintrian Lion No. es yo. Vale. Un nuevo reto. Y bueno, llegado a este punto ya de finalización de la entrevista, hablando un poco del deck, que ahora lo pondremos aquí, saldrá aquí la lista, el deck que has elegido y por qué te gusta. So, well, at this point, what deck do you bring us and why you have chosen it? So I chose the Call of Harmony deck, which is like it's mainly focused on the elf package, but it also has some harmony, and I chose it because it has an incredible amount of points that it can make in a couple of turns with the scenario, Radeya,
Vernos, yeah, decent green. Like it can make like 50 points in 2-3 turns, which is pretty awesome. And yeah, I think it's a pretty fun deck that it's actually pretty hard to play, even though it's pretty OP. So yeah, I just really like the deck, and yeah, I wanted to showcase it a bit. Bueno, pues como ya habéis visto, ha elegido un mazo ¿es llamada de armonía en castellano? Sí, la llamada de armonía. Bueno, la antigua habilidad de Dana. Y bueno, que es un mazo, lo ha escogido porque le parece muy divertido de jugar y además pues por la gran cantidad de puntos que puede generar en un par de jugadas. Súper fuerte. Sí, con el escenario, Radella, el líder y bueno, en dos jugadas puede hacer como casi 50 puntos y es una barbaridad. Pues genial. Pues nada, lamentablemente algunos de vosotros sabéis que tengo algunos problemas con el Discord y no vamos a poder hacer el cooperativo. Vamos a ver si podemos hacerlo de otra manera entre Jordi y yo. Y nada, darte las gracias Pajabol por haber estado aquí. Hemos pasado muy bien y eres un tío excelente. Okay, we will finish the interview. We can do the COP games because Morandi is having trouble with Discord. We don't know why, but he can share his screen. Okay. So we will make it in another moment, me and Morandi in some way. We don't know. Okay. So we would like to thank you for the interview and everything. We had a very good time with you. Yeah, I also had a good time. That was fun. And we have learned from the best a lot of things. Bueno, pues ya está. Y nada, dile eso, que se piense lo de el sensual. Sí. And again, remind you the sensual team offer for you in a future. Bueno, pues muchas gracias, Pajabol. Thank you. Thank you, Mr. Yeah, Pajabol. thank you guys for having me. It was a lot of fun. Yeah, it's a lot of fun for us too. Okay, bye. We finish. Bueno, pues ahora nos vemos en la partida. Ya veremos cómo, pero ahí intentaremos hacerlo bien. Venga, nos vemos. Bueno, contra Nika. Vale, este lo quitamos. Esto también. Vale, nos sale Radella, que será muy importante luego a la hora de hacer el combo. Pues me ha salido una mano, bueno, esto está bien. Una mano regulera. Meterle repaso ahí antes de nada. Roba 5 de poder. Vamos a ver. Arturo y Vigo. Saca los perritos.
Vamos a meterle un veneno ahí a ver si tiene purificar. Se lo va a buscar al cocinero. Vale, ahí nos sale el escenario. Esto lo quitamos. Vamos a quitar esto también. Vale. Vale, él no lleva radella, por eso no le ha salido el artefacto. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vaya truño. Nada, me lo roba encima. Ah, pues va a seguir. Va a muerte. Vamos a meter un veneno. Ya no tenemos nada de purificar aquí. Esto... Bueno, vamos a jugar al escenario. Y vamos a aguantar así de momento. Ahora nos viene también el 5. Yo creo que eso nos trae a Isengrin, la doble cruz de Arthur. Vale. La lluvia. Vale, pues vamos a la doble cruz. Y esto lo usamos aquí. Joder, qué casualidad, la lluvia también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.
un sangrado para poder robarla. Me da a mí que es eso. Mira, voy a... Pues sí va a saco ya este, ¿eh? Vale, seguimos delante. Pero yo voy a tener que jugar una más. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacerlo de aquí. Y yo creo que me cargo este. Ay. Bueno. Bueno, pues llegamos a última ronda con líder y con 2 cartas buenísimas y carta arriba. Vale. Uy, esa es buena. Ahí está. Ah, es que nos quedaría en el deck. Esa es... Eso no está mal tampoco. Empezamos nosotros. Sí, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a sacar esto. Vamos a perder una carga, pero así se pone este en 6. No lo puede robar. Y creamos más... Bueno, con eso sí lo puede robar. Y vamos a perder otra carga, bueno. Bueno, de las cosas que me podía quitar. Jefe. Y ahora me quitará un... A sacar el enano. Bueno, ya no le queda carga ahí. Helge me va a quitar fila. Me va a quitar mucha fila. Bueno, a ver qué le queda. No tiene para quitarme tanto. Me quitará el enano. Vale. Bueno, pues victoria. Funciona muy bien este deck que nos ha pasado Pajabol. Vale, no traigo místico. Esto fuera, esto fuera. La moneda azul.
la mata. Pues muy mal. ¿Qué cree este? Ah, mira. Si saco... Me mata. Yo creo que voy a pasar. Realmente no quiero gastar nada de lo que me queda en mi mano. Voy a tirar esto, pero ya me podría poner a que de alguna manera me obligase. ¿Qué ha hecho? Interesante. ¿Qué vendría? El arco o radilla con la doble recrutear. Luego tengo elfo para sacarlo. Posible que no le haya salido el eco las aguas de Bróquilo. Si no, no sé por qué no lo está usando ya. Ahora lo va a usar. Vale, el bosque. ¿Qué es un death de gol?
El defende. Bueno, vamos a tener que empezar ya. Está yéndose muchos puntos. Vale. Ahí está. We will take back what was stolen. A ver. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, me trae esta. Empate.